Muy bien, estoy aquí con Kenneth y Ethel, autores de dos libros magníficos, Jesús y la Cábala y San Pablo y la Cábala. Dos temas fundamentales que han tenido a la humanidad 2000 y un poquito más de años en entredichos. Pero como toda la idea del Séptimo Palacio siempre es volver al individuo, al interno, a la conexión interna, estoy aquí para conversar con ellos y nos comenten sobre sus descubrimientos que han hecho al realizar estas obras y lo que les ha significado en sus vidas. Hola, Ethel. Hola, Hernán, qué gusto poder estar acá con usted compartiendo estos temas y disfrutando de un tiempo especial. Muchas gracias. Gracias, Hernán, por invitarnos a este podcast. Felices de poder hablar acerca del místico Jesús y del místico Pablo. Qué alegría. Bueno, coméntenme. Jesús y la Cábala es el primer libro que sacan oficialmente. Muy bien. Oficialmente fue Jesús y la Cábala, el cual tuvimos el honor de ser coautores con el profesor Mario Javier Sabán. Y es interesante que en este programa que tú planteas que el cambio va de adentro hacia afuera, en esa línea operaba también Jesús de Nazaret. Él tiene una famosa frase que se la revela a Nicodemo en un pasaje muy conocido de los Evangelios, cuando él le dice a este gran rabí de los hijos de Israel que él tiene que nacer de nuevo o nacer de arriba. Nicodemo no es que no sepa a lo que Jesús está aludiendo, porque al principio uno dice, quizás Nicodemo era un ignorante, la verdad que era un sabio pero muy grande entre los hijos de Israel. La pregunta que él hace, ¿cómo puede un hombre viejo nacer, o sea, ya siendo de edad? Es una pregunta que lo que él va buscando es iniciar un diálogo con Yeshua, con Jesús de Nazaret. Y Jesús, es interesante que lo que le dice al nacer de nuevo, lo que él quiere aludir o nacer de arriba, en verdad nacer de arriba es nacer del interior. A menudo el que comienza a estudiar la mística o la cábala cree que nacer de arriba es algo que está o es exógeno al sujeto, que hay en el exterior, pero no. Llegas arriba cuando llegas adentro. Cuando profundizas en ti, llegas a descubrir a ese ser que lo que quiere es revelar la luz interna. Así que Jesús, le encantaría escuchar tu programa por una razón, porque él también cree que todo cambio genuino y duradero comienza dentro de la persona, no fuera. De hecho, eso es lo que sucede en la plática también cuando está con la mujer samaritana en el pozo. Ella comienza a hacerle muchas preguntas, pero Jesús pasa algo interesante, como decía Kenneth. Antes de llegar a los secretos más altos, bueno, será en este monte que se adorará, quién es el Mesías, de dónde viene, le dice, pero hay algo dentro de ti que no está bien. Tú has estado, bueno, y en este caso va con el problema que había tenido, ¿verdad? Con otros hombres y todo, pero eso es lo que hace Jesús. A veces nosotros en este mundo nos perdemos buscando esa felicidad o ese cambio quizás afuera, ya sea en las carreras, que a veces uno pensaría, pero eso es bueno, ¿verdad? Lleva algo de bueno, pero cuando estamos vacíos por dentro, ni siquiera la mística nos va a llenar. ¿En qué sentido? Es lo que hizo Jesús. Primero arregla lo que está dentro de ti, después expande la vasija que hay y luego te cuento los secretos. O sea, fue lo que hizo Jesús con la mujer samaritana. Y en aspecto cabalístico, ¿lo han descubierto? Por ejemplo, Jesús contaba muchas parábolas. ¿Por qué parábolas? Porque él quería que gente sencilla, y aunque claro, la parábola no es tan sencilla, hay que darle pensamiento para poder llegar a la profundidad de la historia, o la Hagadá, como le llama el pueblo judío. Pero Jesús, a través de una parábola muy conocida, la cual es la parábola del hijo pródigo, hay una frase que en los círculos religiosos a menudo se pasa por alto, porque cuando él narra la parábola, él cuenta acerca de este hijo que le pide la parte de la herencia que le corresponde a su padre y se va al exilio. ¿Okay? Ese es un tema fundamental en mística judía. El exilio no es más que haber olvidado nuestro origen. Y de hecho el hijo pródigo se va a una tierra lejana, lo cual alude al famoso exilio, y allí comienza a vivir como que si él no tuviera padre. Olvida su casa, olvida su relación con su principio, pero estando allí también ocurre algo muy interesante, un tema cabalístico por excelencia,
Y literalmente el texto dice, y volviendo en sí. Imagínate, y volviendo en sí. Ese es el famoso despertar de la conciencia. ¿Okay? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Inmediatamente se despierta en él la famosa teshuvá, que es una palabra hebrea que literalmente significa retorno. A veces en los círculos también de la institución cristiana se dice que el arrepentimiento, porque así se le llama, el arrepentimiento es como un remordimiento, no así en la mística hebrea. En la mística hebrea la palabra para arrepentimiento es retorno. Y no retornamos a una religión, lo digo con todo respeto porque también nosotros tenemos la religión de nuestros padres, pero retornamos más que a una institución, retornamos a nosotros mismos. Eso es volver en sí. Y en ese momento él recuerda a su padre, recuerda lo que él ha tenido e inicia el camino de retorno, para encontrarse con su padre. Para nosotros haber encontrado en estas sencillas historias profundas verdades de la Cábala, encriptadas de manera simple, sencilla, fue una profunda felicidad porque nos llevó a comprender mejor estas historias. Cierro esta participación en este segmento con lo siguiente. El movimiento de Breslev, que es un movimiento hasídico, siglo XVIII, siglo XIX, iniciado por el Baal Shem Tov, había un famoso cabalista llamado Nachman de Breslev. Él también solía contar historias a sus discípulos. También esto nos recuerda que Jesús es difícil que él sea comprendido aparte de la tradición de Israel. Él también era un rabino. Y Nachman de Breslev contó una historia que se llamaba La princesa perdida. Y esta princesa perdida anda en búsqueda de la famosa emuná, que no es más que la fe, el entreno que te lleva a la fe genuina. Y me encanta mucho cuando él comienza a narrar su historia, que dice que en el camino él le contó una historia a sus discípulos, la cual despertó sentimientos de querer retornar a la fuente. Eso precisamente hacía Jesús de Nazaret. Cuando él contaba historias, la historia sencilla tenía el poder de sacudir lo interno del alma humana para despertar la conciencia y de esa manera recordar que todos tenemos un origen que va más allá del mono, porque si vamos al mono, ¿de dónde viene el mono? Y así llegamos a la célula primordial, ¿no? Y luego llegamos a que somos polvo de estrellas. ¿Y de dónde vienen las estrellas? Y luego llegamos al famoso Big Bang. Y si vamos más allá del Big Bang, entramos a los famosos misterios de la cosmogonía de la Cábala hebrea. Sí, ese mensaje que traía Jesús es precisamente retornar de dónde venimos, quiénes somos, y eso es lo que preguntaba siempre Jesús. Yo creo que ver sus enseñanzas a la luz de la Cábala nos ha traído más luz. Por ejemplo, en el momento en que él está con las dos hermanas, con Marta y con María, que es un pasaje que se toma simplemente como ahí estaba él con estas mujeres, ¿verdad? Una haciendo los quehaceres, y hay una que está sentada a los pies de Jesús, pero se pasa por alto toda esa como dice Kenneth, cosmovisión hebrea, que qué estaba haciendo esa mujer a los pies de Jesús. Esa mujer estaba siendo discípula de Jesús. ¿Por qué? Porque se cree, ¿verdad?, que cuando un discípulo está con su maestro, hay un modismo, un dicho hebreo que dice: déjame beber el polvo de tus pies, ¿verdad? ¿Cómo? Al estar María ahí sentada a los pies, lo que está haciendo es escuchando. ¿Qué es lo que hacían los discípulos? Escuchar, ¿para qué? Para recibir la palabra que Jesús estaba dando, para poderla trasladar. María estaba siendo discípula ya, y Jesús le dice: hey, tranquila Marta, tienes que calmar, el ruido de este mundo nos lleva a desconectarnos de nosotros mismos. Esta María que está aquí sentada, que está escuchando, está haciendo la mejor parte. ¿Por qué? Porque está escuchando precisamente para eso, para poder conocer, para poder ir adentro y para poder retornar luego, ¿verdad? Qué maravilla, qué maravilla. Pasamos a San Pablo. Pasemos a San Pablo. Que es una historia, como sabemos, quienes hemos profundizado más allá de los ámbitos religiosos. San Pablo fue como el promotor, el marketinero de Yeshua, de Jesús, ¿no? Él fue quien fue fundamentando lo que finalmente devino en la iglesia. Así que, ¿qué descubrieron al estudiar a San Pablo? Muy bien, con San Pablo hay varias cosas interesantes, Hernán. Lo primero es también recordar que San Pablo fue un brillante alumno de la Torá, nacido en Cilicia de Tarso.
Y lo que sucede es que a él le pasó lo que pasaba con todo genio niño en la antigüedad, y es que su padre se cree que lo formó en la Torá, aprendió a leer con él la Torá. Luego el rabino de la comunidad dijo: este chico es brillante, yo no le puedo enseñar. Lo mandaban a otra yeshiva. Luego llegó con el rabino de otra yeshiva y dijo: este chico es muy brillante, yo no le puedo enseñar. Lo mandaron con otro rosh yeshiva, con otro cabeza de una escuela para aprender Talmud o aprender Torá. Y así sucesivamente los mejores alumnos llegaban a Jerusalén. Y es así como se cree que San Pablo, que se llama Saulo de Tarso, el rabí Saulo de Tarso, llega a Jerusalén. Porque en el libro de los Hechos está registrado que el mismo Pablo dice: y yo fui educado a los pies. Volvemos a la imagen de los pies. Estar a los pies de alguien significa no que se los estemos besando, no es una actitud servil, sino que significa que soy discípulo de él, estoy aprendiendo de él. Pablo es educado, por así decir, en la Meca, de lo que en aquel tiempo eran las mejores escuelas de Cábala, y Rabino Gamaliel, que era nieto del gran Hillel, y aprende Torá, las costumbres de su pueblo, gematriot, encantamientos. Es decir, Pablo lastimosamente fue desfigurado, completamente desfigurado. Pero las mismas palabras que se le aplican a los místicos del Talmud, que eran expertos, lo repito, en ley oral, en ley escrita, en encantamientos, en gematriot, en cálculo, todo se le puede aplicar al rabí Saulo. Y es muy importante que él siempre va a decir, en el libro de los Hechos, cuando se le cuestiona, él va a decir: yo, dice, sigo siendo fariseo. ¿Okay? Él nunca deja de ser fariseo. Y también nunca pretendió crear una religión aparte del judaísmo, como lo sé, porque en todas sus cartas lo que él habla, dice: les quiero revelar un misterio. O miren, amados corintios, por eso se llama la primera epístola a los corintios, o la segunda, amados efesios, la epístola a los efesios, y podemos ir con Gálatas, con tesalonicenses, y en fin, con la carta a los romanos. Él lo que pretendía era dar la profundidad del Antiguo Testamento, o el Tanaj. Por eso ocupa a menudo, es el que más ocupa la palabra misterio, lo esotérico. En griego lo esotérico, y en hebreo el soda. Lo dice un montón de veces. Con Ethel nos preguntábamos: ¿por qué aparece tantas veces esta palabra misterio? Ya que provenimos del cristianismo, no entendíamos eso. La Cábala nos dio esa pieza que nos faltaba. Entonces San Pablo lo que hace es revelar esos misterios. ¿Y cómo comienza a revelar los misterios de la Torá? En una experiencia muy fuerte que él tiene rumbo a Damasco, cuando él va persiguiendo a los seguidores del camino, no a los cristianos, porque también ya ese es un malentendido, que el cristianismo nace en el siglo IV, ¿no? Pero acá lo que él va es persiguiendo a un movimiento dentro del judaísmo que ya cree que Yeshua es el famoso Mesías prometido a los israelitas o al pueblo hebreo. Cuando él va rumbo a Damasco, él tiene una experiencia mística de alto vuelo. Es decir, es una experiencia que lo transforma de adentro hacia afuera. Para comenzar, él ve una luz y escucha una voz. En ese tiempo moderno lo metemos al manicomio o al hospital psiquiátrico, ¿ok? Sí. Ve una luz y dice, a la hora de a mediodía, más brillante que el sol, lo cual nos remite a una historia talmúdica que dice que la luz primordial, la luz del Génesis, por así llamarle, estaba reservada para los justos en la era mesiánica. Ya solo aquí, con esa luz que Pablo ve, podríamos, bueno, tengo que callarme ya, si no voy a seguir aquí no sé cuánto tiempo hablando, ¿no? Cuando él ve esa luz y dice, era más brillante que el sol, eso nos remite a Génesis, a donde los rabinos ya se preguntaban cómo es posible que el sol fue creado, en este momento no lo recuerdo si en el tercer día o segundo día, se preguntan, pero al principio ¿qué alumbraba? Los rabinos van a decir la luz primera, o la luz primigenia, o la luz primordial, y salen con una brillante idea, van a decir esa luz va a ser reservada para los justos en la era mesiánica. Así que cuando San Pablo dice que él ve esa luz, ya está diciendo la era mesiánica comenzó. Para Pablo, la era mesiánica había comenzado, por eso es que él anuncia a Yeshua como el Mesías de Israel, ¿ok? Claro. Y tiene primero su experiencia de ver la luz, oye una voz, lo que el misticismo le va a llamar el Bat Kol, la hija de la voz, la pequeña voz, que es una voz interna, ¿ok? Cuando comenzamos nosotros a escuchar nuestra voz interna, el famoso maestro interior, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, con el maestro interior, con la voz interna, la voz de la conciencia, como lo queramos llamar, él está diciendo, está pasando dentro de mí un profundo cambio.
interno. De hecho, lo transformó de perseguidor a heraldo de las famosas buenas nuevas. El texto también dice, y pasé 3 días sin comer ni beber. El número 3 alude, es un número muy fuerte, y aquí alude también a los 3 días que Jesús muere, y de acuerdo a la tradición del Nuevo Testamento, Él resucita. Y de hecho es interesante porque mandan a Ananías, un discípulo, a que le ponga las manos para que Él vuelva a ver. Y Ananías significa Anán, nube, y ya el Señor en la nube, es decir, la Merkabá, la famosa Merkabá. Es decir, llega Ananías, le pone manos y Él vuelve a ver. Todo esto alude a una resurrección mística. De modo que en ese episodio podríamos profundizar una vida entera y darnos cuenta por qué Occidente crece con el cristianismo. ¿En qué sentido? Pablo es tan brillante, que yo creería que más que marketing fue esa experiencia demasiado profunda, demasiado fuerte, un regalo, un don del cielo, que él no andaba buscando, la que lo lleva a plasmar en misterios lo que es el Mesías, lo que es la redención, lo que es la conciencia de unidad, lo que sería la resurrección que él mismo vivió en carne, y lo que le da forma al mundo occidental. Sí. Tristemente su pensamiento se va deformando, y lo paradójico es que en nombre de un místico de alto vuelo que derrumbaba cualquier pensamiento dogmático, después se le elevan catedrales y dogmas a San Pablo. Pero en verdad, entender a San Pablo desde la mística, apartándolo de la teología reformada, de cómo lo interpretó Calvino, de cómo lo interpretó Arminio, de lo que dijo de él a San Agustín de Hipona, es alucinante, porque Pablo tiene algo, te lleva adentro de ti, y exhorta siempre al famoso retorno. Y eso es interesante lo que Kenneth ha dicho, y que quizás esa es una de las cosas más fuertes que nos llevó a poder profundizar en Pablo, el que como un rabino del siglo I llegó a ser tan malentendido en nuestra época. Lo hemos alejado de su contexto completamente histórico, lo hemos sacado de ahí, y no solo eso, sino que le hemos atribuido un pensamiento que él nunca tuvo. Por ejemplo, el simplemente hecho de ubicarlo dentro de la Torah. Imagínense aquel rabino brillante que estuvo a los pies de Gamaliel. ¿Cómo es que ahora este rabino va a hablar en contra de todo ese pensamiento que él tiene? Es imposible. Pero esto en temas, por ejemplo, cuando le atribuimos a él un malentendimiento del pensamiento de la Torah. Ahora no solo interpretamos a Pablo basado en el pensamiento que tenemos ahora, sino que también las interpretaciones que él tenía de la Torah, ahora las interpretamos basadas en una malinterpretación de todo eso. O sea, es una cadena de no terminar. Entonces, Pablo, al ser tan brillante, es que cuando uno lo lee, uno dice, aquí hay algo más, tiene que haber algo más que simplemente lo superficial que nosotros hemos estado analizando de los textos de Pablo a la luz de los grandes reformadores, incluso Lutero, ¿verdad?, con el tema de la gracia y todo esto. Al entender esto, nos damos cuenta, bueno, en el caso de él, poder ver el caso de la mujer. A él se le ha atribuido también la persona más misógina que puede existir, y que por él se ha llevado a excluir a la mujer de la religión, digamos, pero no solo de la religión, de la historia, de lo social, de todo, por textos que él tiene que han sido malinterpretados por años. Por ejemplo, el famoso que está en Corintios, la mujer, el hombre es gloria para Cristo, pero la mujer para el hombre. ¿Cómo? Entonces no importa la mujer. Entonces, y de ahí se han sacado muchísimas deformaciones de lo que es la mujer. La mujer va a ser un hombre deformado, un hombre con defecto, de esos pasajes. Entonces, el poder entender a Pablo con un conocimiento de la tradición oral, donde se cree que la mujer es fuente de vida, que se cree que de ella proviene la bendición, donde se ve a Eva no como la degeneradora o la malformadora de la raza humana, sino como la dadora de vida, a pesar de tener sus defectos, ¿verdad? Y a la luz de Eva, otras muchas mujeres que acompañan dentro de la Torá, que van a ser luz para Israel, que dan vida a Israel. Pablo, teniendo en eso, ¿cómo va a estar hablando de la deformación de la mujer después? Es imposible. Entonces, basado en eso,
en este libro de Pablo, a la luz de 7 profetisas que se encuentran en el Talmud, que seguramente Pablo tiene todo ese conocimiento, hemos tratado de poder traer luz también en cuanto a lo que la mujer se refiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que Pablo quiso decir cuando decía que la mujer calla en la congregación? Cuando él está saludando como a 10 mujeres que eran presidentas o diaconisas principales de la sinagoga, ¿cómo es que les puede estar diciendo cállense, no hagan? Y cuando las ha estado saludando y que las saluda como mis más grandes colaboradoras de la fe, con las que he guerreado con ellas, es realmente increíble. Además nos hemos encontrado también con mujeres que fueron apóstoles como Junia, pero en la traducción de este capítulo no hacía cuenta cómo una mujer va a ser apóstol, no puede ser Junia, entonces se le cambia el nombre e incluso le ponen Junias. ¿Por qué? Porque no, este no puede ser de mujer, y se le pone entonces que era un apóstol al final de la carta de los Romanos. Entonces todas esas cosas nos hacen ahora leer a un Pablo que no es el Pablo del primer siglo, pero cuando nos acercamos a sus enseñanzas podemos realmente valorar lo que él estaba diciendo, lo que él estaba enseñando, y cómo ese sentido de unidad de la redención, de la era mesiánica, donde él dice es que cuando ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay judío, ya no hay gentil, ese era su sentido de unidad. Fíjese, y también lo va a decir, ya no hay hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque todos somos uno. Sí. Y en ese pensamiento de unidad es lo que Pablo nos está invitando en todas sus cartas, en Efesios, en Romanos, en Colosenses, a ser uno, de acuerdo a lo que cada uno vino a hacer, pero a ser uno para poder reflejar la redención, ¿verdad? Qué maravilla. Mientras los escuchaba recordaba Israel, la palabra, que la podemos asociar a un país, a un pueblo, pero como en Cábala, cada letra que forma una palabra es en sí un símbolo, y cuando transformamos o cambiamos algunas palabras, Israel podemos transformarla en Yashar El, directo a Dios. Es decir, que la última palabra de la Torá, con todo lo que está antes, termina con Israel. Es decir, todo esto nos lleva directo a Dios. Exacto. Que es lo que estos dos grandes maestros nos han querido sutilmente transmitir, y que bueno, nos ha llevado muchos largos siglos volver a entender, volver a ser esos discípulos de aquellos años que sin duda todas las almas que llegan a Kabbalah habremos estado por ahí, sin dudas, recorriendo, aprendiendo, enseñando. Muchísimas gracias, de verdad, por su tiempo, por participar en este podcast. Será un grato placer leerlos y los molestaré con muchas preguntas seguramente. Bienvenidas. Bienvenidas también las críticas. Eso es lo que nos hace crecer y continuar investigando. Gracias, Hernán, por la invitación a tu programa. Lo hemos disfrutado muchísimo. Sigue adelante también, tu luz es muy hermosa, alumbrando también a otros para que juntos logremos la famosa rectificación universal. Saludos a todos los audioscuchas. Así es, muchas gracias, Nani. Realmente nuestro sentido, nuestro deseo es que a través de estas letras podamos realmente encontrar esa paz interior, esa paz que nos lleva a la redención, que nos lleva a la unidad dentro de nosotros, para luego reflejarla con todo, de tal manera que ya no hayamos dos, no hayamos tres, sino que seamos uno en Él y realmente disfrutar de esa paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queridos audioscuchas, nos vemos en el siguiente programa. Toda la información la dejaré en las notas del programa para que lo encuentren a Kenneth y a Ethel y puedan preguntar directamente a ellos todas las dudas. Información del libro, dónde comprarlo, todo eso estará en las notas del programa. Una vez más, muchísimas gracias, chicos. Gracias, ha sido un grato placer conocerlos y compartir este momento con ustedes. Gracias. Hasta luego.